Mi nombre es Emilio Vázquez. Tengo 72 años y el día que mi nieto me echó de su graduación fue el día que decidí que ya no podía seguir callando. Si tú me escuchas ahora, quiero que sepas que no es una historia de venganza. Es una historia sobre la verdad, sobre la dignidad y sobre lo que pasa cuando un hombre decide que ya no va a permitir que lo humillen. Era un viernes de junio. Hacía mucho calor en Guadalajara. Me levanté temprano, como siempre. Revisé mis plantas en el pequeño invernadero que tengo detrás de la casa. Las manos me dolían un poco por la artritis, pero me puse mi mejor camisa blanca, la que Consuela me había planchado antes de morir, y me subí a mi pick-up Ford del 98. No es el carro más elegante del mundo, pero me ha llevado a todos lados durante estos años. Tenía manchas de tierra en la carrocería porque esa misma mañana había estado cargando macetas para un cliente. La Academia San Rafael quedaba en la zona más elegante de la ciudad. Cuando llegué, el estacionamiento estaba lleno de carros que costaban más que mi casa. Mercedes, BMW, Audis brillando bajo el sol. Estacioné mi pick-up entre dos camionetas inmaculadas y caminé hacia el edificio principal. Llevaba un regalo para Diego en una bolsa de papel. Un reloj que había pertenecido a su bisabuelo, el papá de Consuela. Un reloj sencillo pero con historia. Los jardines de la academia eran perfectos. Demasiado perfectos, diría yo. Césped cortado como alfombra. Flores importadas que no conocían la tierra mexicana. Me quedé un momento viendo el trabajo de jardinería y pensé que podría hacerlo mejor, con plantas nativas que resistieran el calor sin tanta agua artificial. Pero bueno, así son los ricos. Prefieren la belleza que cuesta trabajo mantener. Adentro, el salón estaba decorado con globos dorados y plateados. Las mesas tenían manteles blancos y centros de mesa con flores caras. Vi a Carolina, mi hija, hablando con otras señoras cerca del bar. Llevaba un vestido azul marino que no le había visto antes y zapatos altos que la hacían caminar diferente. Cuando me vio, me saludó con una sonrisa que no llegaba a los ojos. «Papá, qué bueno que llegaste», me dijo. Pero su voz sonaba como cuando era niña y había hecho algo malo. «Diego está por ahí con sus compañeros. Ve a felicitarlo». Su esposo Ricardo apareció detrás de ella con una copa de champán en la mano. Alto, delgado, siempre vestido como si fuera a una junta de directores. Me extendió la mano sin ganas y murmuró un saludo que apenas pude escuchar. Durante todos estos años nunca me ha dirigido más de 5 palabras seguidas. Para él, yo soy el suegro incómodo, el que les recuerda de dónde vienen en realidad. Busqué a Diego entre los grupos de jóvenes. Mi nieto había crecido tanto en estos últimos años. 18 años ya. Alto como su padre, pero con los ojos de su madre, los ojos de mi Consuela. Lo encontré cerca de la mesa principal, rodeado de sus compañeros y sus familias, todos vestidos como si fueran a una boda en Polanco. Me acerqué con mi regalo en la mano. «Felicidades, mijo», le dije. «Estoy muy orgulloso de ti». Diego me miró como si hubiera aparecido un fantasma. Sus amigos se quedaron callados, observando la escena. Una de las madres, una señora con collar de perlas y bolsa de marca, me miró de arriba abajo con desprecio. Conocía esa mirada. La había visto muchas veces en las casas donde trabajé cuando era joven. «¿Qué haces aquí?», me preguntó Diego en voz baja, pero no tan baja como para que los demás no escucharan. No entendí la pregunta. «Vengo a tu graduación, Diego. Soy tu abuelo». Fue entonces cuando pasó. Diego se irguió, me miró fijamente y dijo, con voz clara para que todos escucharan: «No eres mi abuelo, eres el jardinero».
El silencio que siguió fue como cuando cae un rayo, y por un segundo todo se detiene. Luego vinieron las risitas ahogadas, los murmullos, las miradas de lástima mezcladas con diversión. Una de las amigas de Diego, una muchacha rubia que parecía modelo de revista, se tapó la boca con la mano para no reírse en voz alta. «Es nuestro antiguo empleado», siguió Diego, y cada palabra era como una piedra lanzada contra mi pecho. Supongo que se confundió de evento. Busqué a Carolina con la mirada. Estaba a unos metros, había escuchado todo. Esperé que viniera, que dijera algo, que defendiera a su padre. Pero se dio la vuelta y siguió hablando con sus amigas como si nada hubiera pasado. Ricardo ni siquiera me volteó a ver. Estaba concentrado en su teléfono, fingiendo que no existía. Un señor mayor, probablemente el abuelo de algún compañero de Diego, se acercó y me puso la mano en el hombro. «Disculpe, señor, creo que hay una confusión. Esta es una celebración privada». No dije nada. ¿Qué podía decir? ¿Explicarles que yo había pagado la colegiatura de esa escuela durante 6 años? ¿Contarles que mi dinero había comprado ese traje que llevaba puesto mi nieto? ¿Decirles que la casa donde vivían, los carros que manejaban, las vacaciones que tomaban, todo salía del trabajo de mis manos sucias de tierra? Puse el regalo sobre la mesa. El papel se veía gastado al lado de los otros obsequios envueltos en papel brillante con moños perfectos. «Que tengas una buena vida, Diego», le dije, y mi voz salió más calmada de lo que esperaba. Caminé hacia la salida sin voltear atrás, escuchaba las conversaciones que se reanudaban, el sonido de las copas chocando, la música que volvía a sonar. Para ellos, el episodio incómodo ya había terminado. El jardinero se había ido y podían seguir con su fiesta. Subí a mi pick-up y me quedé sentado un momento con las manos en el volante. Las tenía temblorosas, no de miedo, sino de algo que no había sentido en muchos años. Era coraje, sí, pero también era otra cosa. Era la sensación de un hombre que acaba de entender que lo han estado mintiendo durante mucho tiempo. Encendí el motor y manejé despacio por las calles de Guadalajara. Pasé por el centro, donde había crecido, donde conocí a Consuela, donde empezamos nuestra vida juntos con nada más que sueños y ganas de trabajar. Pasé por los primeros terrenos donde sembré mis primeras plantas, por las casas donde trabajé como jardinero cuando Diego tenía razón. Yo era el jardinero. Pero Diego no sabía toda la historia. No sabía que ese jardinero había construido algo más grande que todos los apellidos y las apariencias juntas. No sabía que su abuelo, el hombre al que acababa de humillar delante de sus amigos ricos, era dueño de la empresa de paisajismo más grande de Jalisco. Llegué a mi casa cuando el sol empezaba a ponerse. Es una casa sencilla en Tlaquepaque, con un jardín lleno de plantas que he ido coleccionando durante años. No es elegante como el salón donde había estado, pero cada planta tiene su historia, cada rincón tiene su recuerdo. Me senté en la terraza con un café y miré hacia el cielo. Las estrellas empezaban a aparecer, las mismas estrellas que Consuela y yo solíamos ver juntos cuando planeábamos nuestros sueños. Ella siempre me decía que la familia era lo más importante, que todo lo que hacíamos era por Carolina, por los nietos que vendrían. Pero esa noche, por primera vez en 15 años, me pregunté si Consuela habría estado de acuerdo con seguir aguantando. Si habría entendido que hay momentos en la vida de un hombre cuando tiene que decidir entre la paz y la dignidad. Tomé mi teléfono y marqué un número que tenía guardado desde hacía tiempo. Miguel Ramírez, investigador privado, un hombre que me había ayudado años atrás
con unos problemas de empleados deshonestos en la empresa. Miguel, le dije cuando contestó, necesito que investigues a mi yerno, Ricardo Montes. Quiero saber todo sobre sus finanzas, sus deudas, sus negocios. Todo. Hubo un silencio al otro lado de la línea. ¿Estás seguro, don Emilio? A veces es mejor no saber ciertas cosas de la familia. Miguel, repetí, y mi voz sonó diferente, más firme. Ya no tengo familia que proteger. Solo tengo la verdad que encontrar. Esa noche no dormí bien. Seguía viendo la cara de Diego, escuchando sus palabras, sintiendo las miradas de los invitados. Pero también sentía algo nuevo creciendo dentro de mí, algo que había estado dormido durante demasiado tiempo. Era la fuerza del hombre que había empezado con nada y había construido un imperio con sus propias manos. Era la determinación del jardinero que sabía que llegaba la temporada de limpiar las malas hierbas. Al día siguiente, desperté antes del amanecer, como había sido mi costumbre durante los últimos 15 años. Consuela siempre me decía que los madrugadores son los que cambian el mundo, y desde que ella se fue, levantarme temprano se volvió mi manera de mantenerla cerca. Me preparé un café negro, fuerte como a ella le gustaba, y salí al jardín. Mis plantas me conocen. Saben cuándo estoy triste, cuándo estoy preocupado, cuándo necesito silencio. Esa mañana parecían susurrar palabras de consuelo mientras regaba las bugambilias que Consuela había plantado el año antes de morir. Sus flores moradas caían sobre mis zapatos como lágrimas de color. Me senté en el banco de hierro forjado que está bajo el naranjo y dejé que los recuerdos llegaran solos. 15 años atrás, cuando Consuela cerró los ojos por última vez en el hospital, yo no era más que un jardinero con algunas cuentas pequeñas y un corazón roto. Ella había luchado contra el cáncer durante 2 años, y yo había gastado todos nuestros ahorros en tratamientos que al final no sirvieron de nada. El día de su funeral lloví. Recuerdo que pensé que hasta el cielo lloraba por mi Consuela. Carolina estaba a mi lado, embarazada de 7 meses de Diego, sosteniendo mi brazo mientras bajaban el ataúd. Tenía 25 años entonces y todavía me veía como su héroe. Me decía que todo iba a estar bien, que íbamos a salir adelante juntos. Papá, me había dicho esa noche después del funeral. Mamá siempre creyó en ti. Decía que tenías manos mágicas para hacer crecer las cosas. Ahora tienes que hacer crecer nuestro futuro. Y eso hice. Dios mío, cómo trabajé. Los primeros meses después de perder a Consuela fueron los más duros de mi vida. Me levantaba a las 4 de la mañana y no paraba hasta que oscurecía. Tomé trabajos que otros jardineros rechazaban, terrenos difíciles, clientes exigentes, proyectos que parecían imposibles. Cada peso que ganaba lo reinvertía en herramientas, en plantas, en camionetas usadas para transportar mis materiales. Consuela me había dejado una póliza de seguro pequeña, nada extraordinario, pero suficiente para rentar una bodega en las afueras de Tlaquepaque y comprar mi primer invernadero de verdad. Las noches las pasaba estudiando libros de botánica, catálogos de plantas, revistas de paisajismo que compraba en el puesto de periódicos de la esquina. Carolina venía a visitarme seguido en esos primeros años. Traía a Diego bebé envuelto en cobijas que olían a leche y a ternura. El niño se quedaba dormido en mis brazos mientras yo le contaba a Carolina mis planes, mis sueños de hacer algo grande que llevara el nombre de su madre. «Vas a ser el abuelo más orgulloso del mundo», me decía entonces, y sus ojos brillaban con la misma fe que había visto en los ojos de Consuela. Fue Carolina quien me convenció de buscar clientes más grandes.
Papá, tienes que pensar en grande. Los ricos gastan fortunas en sus jardines y tú haces milagros con la tierra. Tenía razón. Empecé a tocar puertas en Las Cañadas, en Santa Fe, en todos los fraccionamientos elegantes donde vivía la gente con dinero. Al principio me rechazaron mucho. Mi español no era elegante, mi ropa olía a tierra, mi pick-up dejaba manchas de aceite en sus entradas perfectas. Pero poco a poco, trabajo tras trabajo, empezaron a conocer mi nombre. Emilio Vázquez, el jardinero que convertía terrenos baldíos en paraísos. El primer gran contrato llegó cuando Diego tenía 3 años. Una mansión en Zapopan, 5 hectáreas de terreno que el dueño quería convertir en jardín botánico privado. Me pagaron más dinero del que había visto junto en toda mi vida. Con esa ganancia compré 3 camionetas más, contraté a 5 empleados y renté un terreno más grande donde empecé a cultivar mis propias plantas en lugar de comprarlas. Carolina estaba tan orgullosa. Recuerdo que vino a ver el nuevo terreno con Diego en brazos. «Mira, mijo», le decía al bebé, «esto lo hizo tu abuelo. Todo esto es de tu familia». Diego balbuceaba y estiraba sus manitas hacia las flores, como si ya supiera que algún día todo eso sería parte de su herencia. Pero las cosas empezaron a cambiar cuando Carolina conoció a Ricardo. Fue en una exposición de arte en el Centro Cultural, un evento al que ella había ido por su trabajo en una revista de decoración. Yo no sabía nada de arte, pero fui porque Carolina me había invitado. Quería presentarme a sus compañeros de trabajo, presumir a su papá que había salido de jardinero y ahora tenía su propia empresa. Ricardo Montes estaba ahí con su familia. Los Montes habían sido dueños de tierras desde la época colonial, pero las malas decisiones y los vicios habían ido carcomiendo su fortuna generación tras generación. Ricardo era el último de su línea, educado en escuelas privadas, pero sin un peso en los bolsillos, viviendo de las apariencias y de los contactos que le quedaban del apellido familiar. Era guapo, eso no se lo puedo negar. Alto, bien parecido, con esa elegancia natural que viene de haber nacido en cuna de oro. Hablaba bonito, sabía de vinos y de libros, tenía modales de caballero. Cuando Carolina me lo presentó, me extendió la mano con una sonrisa perfecta y me preguntó por mí. Trabajo en agricultura. No agricultura. Jardinería habría sido más exacto, pero él necesitaba darle un nombre más elegante a lo que yo hacía para no sentirse incómodo presentándome a sus amigos. Carolina se enamoró como se enamoran las mujeres inteligentes de los hombres equivocados, con toda el alma y sin hacer preguntas incómodas. Ricardo la cortejó con poemas escritos en servilletas de restaurantes caros, con flores que le enviaba a su oficina, con citas en lugares que yo nunca había imaginado que existían en Guadalajara. A mí me daba mala espina desde el principio, no por envidia ni porque pensara que mi hija no se merecía a un hombre así. Me daba mala espina porque lo conocía. Había trabajado en casas de hombres como Ricardo, elegantes por fuera, vacías por dentro, viviendo de glorias pasadas y hablando siempre de lo que habían perdido. Pero Carolina era feliz, y un padre que ama a su hija sabe cuándo debe quedarse callado. Ella tenía 28 años cuando se casaron, yo tenía 57, y mi empresa ya daba trabajo a 30 familias. Para la boda regalé a los novios un terreno en Chapala, donde Ricardo podía construir la casa de sus sueños. Los primeros años de matrimonio fueron buenos. Ricardo encontró trabajo en una empresa de bienes raíces. Carolina siguió con su revista y Diego crecía como un príncipe entre dos mundos.
el mundo elegante de los Montes y el mundo trabajador de los Vázquez. Yo lo cuidaba los fines de semana, le enseñaba los nombres de las plantas, le contaba historias de su abuela Consuela mientras él jugaba entre los invernaderos. Pero poco a poco noté que Carolina venía menos a visitarme. Sus excusas siempre eran razonables: mucho trabajo, compromisos sociales, cenas con los amigos de Ricardo. Cuando venía, ya no me preguntaba por la empresa con el mismo entusiasmo. Sus preguntas se volvieron más formales, como si preguntara por cortesía. Diego también empezó a cambiar. A los 8 años ya no quería ensuciarse las manos en el jardín. Prefería quedarse adentro jugando videojuegos o viendo televisión. Cuando le preguntaba qué quería ser cuando creciera, ya no decía como mi abuelo, sino empresario o doctor o cualquier cosa que sonara importante. Fue en el cumpleaños número 10 de Diego cuando me di cuenta de que algo estaba mal en serio. La fiesta fue en su casa nueva, una mansión que Ricardo había comprado en un fraccionamiento exclusivo. Yo llegué con mi regalo, una pequeña planta de cacao que había estado cultivando especialmente para él, porque sabía que le gustaba el chocolate. Diego abrió el regalo delante de todos sus amigos y sus padres. Vi la expresión de decepción en su cara, la forma en que miró a sus papás como pidiendo permiso para no fingir que le gustaba. Carolina me sonrió con tristeza y me susurró: «Papá, la próxima vez mejor compramos algo en la juguetería, ¿sí?». Esa noche, mientras ayudaba a recoger los platos después de la fiesta, escuché a Ricardo hablando por teléfono con alguien en el estudio. La puerta estaba entreabierta y su voz llegaba clara hasta la cocina. «No, no es problema», decía. «Es buen hombre, pero ya sabes cómo es esa gente. No entiende que hay ocasiones que requieren cierto nivel. Carolina ya se está dando cuenta. Dale tiempo». No supe quién estaba del otro lado de la línea, pero entendí perfectamente de quién hablaban. Esa gente. Los que trabajamos con las manos, los que olemos a tierra, los que no sabemos comportarnos en los lugares elegantes. Esa noche manejo de regreso a casa en silencio, con el sabor amargo de la verdad en la boca. Ricardo no me había quitado a mi hija de golpe. Lo había hecho poco a poco, con sugerencias delicadas, con comentarios casual, con la paciencia de quien sabe que el veneno más efectivo es el que se administra gota a gota. Durante los siguientes años vi cómo Carolina se alejaba más y más. Sus visitas se volvieron obligaciones sociales. Navidad, mi cumpleaños, el Día del Padre. Llegaba con regalos caros que no necesitaba, se quedaba el tiempo mínimo necesario para no quedar mal y se iba con prisa porque tenía compromisos. Diego crecía como un extraño. En sus fotos de Facebook lo veía viajando por Europa, cenando en restaurantes que costaban más que el salario mensual de mis empleados, rodeado de amigos que nunca supieron lo que era trabajar. Sus posts hablaban de arte, de filosofía, de política internacional. Nunca mencionaba a su abuelo jardinero. Para sus 15 años no me invitaron a la fiesta. Carolina me llamó para disculparse, me dijo que había sido un malentendido, que la invitación se había perdido en el correo. Pero yo sabía la verdad. En el mundo donde vivía mi nieto, yo ya no cabía. Seguí construyendo mi empresa en silencio. Para los 60 años ya tenía 5 viveros, una flotilla de camionetas, contratos con hoteles y centros comerciales por todo el Bajío. Mis empleados me respetaban, mis clientes confiaban en mi trabajo, mi nombre aparecía en las páginas de sociales cuando diseñaba jardines para bodas importantes, pero nada de eso importaba los domingos por la tarde, cuando me sentaba solo en mi terraza
viendo las plantas que Consuela había sembrado, preguntándome qué habría pensado ella de todo esto. Habría entendido por qué perdí a mi familia en el proceso de construirles un futuro mejor. Habría valido la pena sacrificar el amor de mi hija y mi nieto por darles una vida que al final no quisieron compartir conmigo. La mañana después de la graduación de Diego, después de que mi propio nieto me dijera que yo no era su abuelo, sino el jardinero, me quedó claro que ya no podía seguir fingiendo que las cosas iban a mejorar solas. Ricardo había ganado la batalla larga y silenciosa por el corazón de mi familia, pero yo todavía tenía una carta por jugar. Llamé a Miguel Ramírez desde mi oficina en el vivero principal. Miguel tenía una pequeña agencia de investigación privada en el centro de Guadalajara. Lo conocía desde hacía 5 años, cuando me ayudó a descubrir que uno de mis supervisores estaba robando plantas para venderlas por su cuenta. Era discreto, eficiente y sabía mantener la boca cerrada. «Miguel», le dije cuando contestó, «necesito que investigues todo sobre Ricardo Montes. Sus finanzas, sus deudas, sus inversiones, sus cuentas bancarias. Todo lo que puedas encontrar». Don Emilio me respondió con cuidado. «Investigar familia es asunto delicado. ¿Estás seguro que quieres saber lo que pueda encontrar? Miguel, ayer mi nieto me echó de su graduación diciéndoles a todos que yo era el jardinero. Mi propia hija hizo como que no pasaba nada. 15 años he aguantado que me traten como si fuera una vergüenza para la familia. Ya no tengo nada que perder». Hubo silencio del otro lado de la línea. Después Miguel suspiró y me dijo: «Está bien, dame 2 semanas. Pero le advierto, cuando uno empieza a escarbar en la vida de la gente, a veces encuentra cosas que habría preferido no saber. Escárbale, Miguel, escárbale hasta llegar al fondo». 2 semanas después, Miguel Ramírez me llamó un martes por la mañana. Yo estaba en el vivero revisando una entrega de orquídeas que había llegado de Veracruz cuando sonó mi teléfono. Su voz sonaba diferente, más grave, como cuando un doctor tiene que dar malas noticias. «Don Emilio, necesitamos vernos, mejor en persona». Nos encontramos esa misma tarde en su oficina, un lugar pequeño pero limpio en el 2º piso de un edificio viejo cerca de la catedral. Miguel tenía una carpeta gruesa sobre su escritorio y una expresión que no me gustó nada. Se sirvió un café negro y me ofreció uno, pero yo tenía el estómago cerrado. «Don Emilio», comenzó, abriendo la carpeta despacio, «encontré lo que me pidió. Pero le voy a ser honesto. Es peor de lo que imaginaba». Puso delante de mí una serie de documentos fotocopiados, extractos bancarios, contratos, papeles oficiales con sellos y firmas. Mis ojos ya no son los de antes, así que me puse los lentes que uso para leer los periódicos. «Empecemos por lo básico», me dijo Miguel señalando una hoja. Su yerno Ricardo Montes fundó hace 10 años una empresa llamada Agroinversiones S.A. de CB. Oficialmente se dedica a la consultoría agrícola y paisajística. Miré los papeles sin entender todavía hacia dónde iba la cosa. ¿Y eso qué tiene de malo? El problema, don Emilio, es que Agroinversiones ha recibido durante estos 10 años transferencias regulares de viveros y paisajes Vázquez. Su empresa, don Emilio. Transferencias por servicios de consultoría que nunca se prestaron. Sentí como si me hubieran dado un golpe en el estómago. ¿Cómo es posible? Yo firmo todos los cheques importantes de mi empresa. Miguel me mostró otra serie de documentos. Aquí está la clave. Su contador, el licenciado Hernández, ha estado clasificando estos pagos como gastos de asesoría externa.
Pagos menores de 50.000 pesos cada uno que no requerían su autorización directa según los procedimientos internos de su empresa. Las manos me temblaron al tomar los papeles. Página tras página de transferencias. 20.000 pesos aquí, 30.000 allá, 45.000 el mes siguiente. Durante 10 años. Hice los cálculos mentalmente y la cifra me mareó. Más de 8 millones de pesos. Miguel, le dije con la voz quebrada. Ese cabrón me ha estado robando durante 10 años y mi propio contador era cómplice. Espere, don Emilio, hay más. Miguel sacó otra carpeta, más gruesa que la primera. La mansión donde vive su familia, la que él siempre ha presumido como el patrimonio familiar de los Montes, tiene una historia interesante. Me explicó que la casa había sido comprada hace 8 años con un crédito hipotecario de 12 millones de pesos del Banco Bansante. Ricardo había usado como garantía no solo la propiedad misma, sino también certificados de depósito y acciones que supuestamente tenía en varias empresas. Pero resulta que Ricardo no pudo cumplir con los pagos. Hace 3 años entró en cartera vencida. Desde entonces ha estado peleando en los tribunales para evitar el embargo, pero perdió el juicio el año pasado. La casa ya no es de él, don Emilio. Legalmente pertenece al banco. Me quedé callado un momento, procesando toda esa información. Mi yerno había estado viviendo en una casa que ya no le pertenecía, pagando sus gastos con dinero robado de mi empresa, mientras le lavaba el cerebro a mi hija y mi nieto para que se avergonzaran de mí. ¿Y Carolina sabe todo esto?, le pregunté. Miguel negó con la cabeza. Por lo que pude investigar, su hija no está enterada de nada. Ricardo maneja todas las finanzas familiares. Carolina no tiene acceso a las cuentas bancarias ni conoce los detalles de las deudas. Pero Miguel no había terminado. Sacó una tercera carpeta, más delgada, pero con documentos que se veían más oficiales. Don Emilio, esto es lo más grave de todo. Me mostró escrituras de propiedad, documentos notariados, certificados del registro público. 3 de sus terrenos en Tlajomulco, los que usted compró hace 5 años para expandir los viveros, aparecen registrados también a nombre de Ricardo Montes. No podía creer lo que estaba escuchando. Eso es imposible. Yo tengo las escrituras originales en mi caja fuerte. Sí, usted tiene escrituras, pero también existen otras escrituras registradas posterior a las suyas que transfieren la propiedad a Ricardo. Alguien falsificó su firma, don Emilio. Es fraude documental. La sangre se me subió a la cabeza. Me levanté de la silla tan rápido que se tambaleó. Ese hijo de la chingada no solo me robó dinero, también me robó mis tierras. Miguel me puso la mano en el brazo para calmarme. Don Emilio, siéntese. Necesitamos planear esto bien. Si vamos a actuar, tiene que ser con cuidado y con todo legal. Durante la siguiente hora, Miguel me explicó todos los detalles. Ricardo había usado su acceso a los documentos de la empresa, probablemente con ayuda del contador Hernández, para crear un esquema sofisticado de robo. Los pagos a agroinversiones eran solo la punta del iceberg. También había sobreprecios en contratos con proveedores ficticios, gastos inflados en proyectos que nunca se realizaron y transferencias disfrazadas como inversiones en desarrollo. ¿Cuánto calcula que me robó en total?, le pregunté. Miguel revisó sus notas. Conservadoramente, entre 12 y 15 millones de pesos en los últimos 10 años. Pero si contamos los intereses y el valor actual de las propiedades que le fueron transferidas ilegalmente, podríamos estar hablando de más de 20 millones. 20 millones de pesos. Dinero que había ganado con el sudor de mi frente.
levantándome antes del amanecer, trabajando bajo el sol de Jalisco, construyendo algo que pudiera dejarle a mi familia. Y mi propio yerno me lo había estado robando poquito a poquito, como las hormigas que se llevan el azúcar grano por grano hasta que un día descubres que el frasco está vacío. ¿Qué necesito para demandarlo?, le pregunté. Primero necesita un abogado especializado en fraude financiero. Yo conozco a uno muy bueno, el licenciado Ernesto Gutiérrez. Trabajó muchos años en la fiscalía antes de poner su despacho privado. Si alguien puede armar un caso sólido, es él. Esa misma noche fui a ver al licenciado Gutiérrez a su oficina en la Plaza del Sol. Era un hombre de mi edad, calvo, con lentes gruesos y una manera de hablar pausada que inspiraba confianza. Revisó todos los documentos que Miguel había reunido y silbó suavemente. «Don Emilio, esto es un caso federal. Fraude, falsificación de documentos, lavado de dinero. Su yerno puede ir a la cárcel por muchos años. Licenciado», le dije, «no busco venganza, busco justicia, y quiero recuperar lo que es mío». Gutiérrez asintió. «Vamos a necesitar más evidencia, peritajes caligráficos para probar que las firmas son falsas, auditorías forenses para documentar todos los desvíos de dinero, testimonios de empleados que puedan haber sido testigos de irregularidades». Durante las siguientes 3 semanas trabajamos día y noche para construir el caso. Contraté a auditores independientes para que revisaran cada peso que había salido de mi empresa en los últimos 10 años. Los resultados fueron devastadores. Ricardo no solo había robado a través de agroinversiones, sino que había creado toda una red de empresas fantasma para desviar fondos. El perito en documentos confirmó que las firmas en las escrituras de los terrenos eran falsificaciones bastante burdas. Quien hizo esto, me explicó, tuvo acceso a documentos originales con su firma, don Emilio. Pero no es un falsificador profesional. Se nota que copió los trazos sin entender la mecánica natural de su escritura. Mientras reuníamos las pruebas, yo no podía dormir bien. Me despertaba en las madrugadas con el corazón acelerado, pensando en todas las veces que Ricardo había venido a mi casa, se había sentado en mi mesa, había comido la comida que yo pagaba con dinero que él me estaba robando. Pensaba en las sonrisas falsas, en los abrazos fingidos, en las felicitaciones de cumpleaños que sabían a traición. Pero lo que más me dolía era pensar en Carolina, mi niña, que se había casado con un ladrón sin saberlo, que estaba viviendo una mentira sin darse cuenta. ¿Cómo iba a decirle que su marido la había convertido sin quererlo en cómplice de un fraude? ¿Cómo iba a explicarle que la casa donde vivía, los viajes que hacían, la escuela privada de Diego, todo estaba pagado con dinero robado a su propio padre? Una noche, 2 días antes de que presentáramos la denuncia formal, fui a visitar la tumba de Consuela. Hacía meses que no iba al panteón. Limpié las flores secas, puse unas rosas frescas que había cortado de nuestro jardín y me senté en el banquito de piedra que está junto a su lápida. «Consuela», le dije en voz baja, «no sé si estoy haciendo lo correcto. Tal vez debería dejar las cosas como están, por Carolina, por Diego. Pero ese cabrón me humilló delante de toda esa gente, y encima resulta que me ha estado robando durante años. ¿Tú qué harías?». El viento movió las hojas del árbol que está sobre su tumba, y por un momento sentí como si ella me estuviera contestando. Consuela siempre había sido una mujer de principios. Decía que la honestidad era lo único que nadie te podía quitar, pero también lo único que tú podías regalar. Si estuviera viva, sé que me diría que un hombre tiene que defenderse cuando lo atacan,
pero también que la familia es sagrada. El problema era que ya no sabía qué era familia y qué era teatro. Al día siguiente, el licenciado Gutiérrez y yo fuimos a la Fiscalía General de la República a presentar la denuncia formal. El fiscal que nos atendió, un hombre joven pero serio, revisó nuestros documentos durante casi 2 horas antes de hablar. «Señor Vázquez», me dijo finalmente, «esto es uno de los casos de fraude familiar más completos que he visto. Tenemos evidencia suficiente para proceder con la investigación formal y, eventualmente, con órdenes de aprehensión». «¿Cuánto tiempo tomará todo el proceso?», le pregunté. «Si todo sale bien, en 2 o 3 semanas tendremos las órdenes listas. Mientras tanto, le recomiendo que asegure sus activos. Si su yerno se entera de la investigación, puede tratar de sacar dinero del país o transferir propiedades a terceros». Esa tarde, tomé una decisión que había estado posponiendo durante semanas. Llamé a mi notario, el licenciado Vázquez, y le pedí que preparara los documentos para crear una fundación benéfica. Quería transferir todas mis propiedades, todas mis empresas, todo lo que había construido durante estos 15 años, a una fundación que llevara el nombre de Consuela. «Don Emilio», me preguntó el notario, «¿está seguro? Una vez que transfiera todo a la fundación, usted ya no será el dueño legal de nada». «Licenciado», le respondí, «yo ya no tengo familia a quien dejarle esto. Mi hija eligió a su marido sobre su padre, y mi nieto prefiere avergonzarse de mí antes que conocerme de verdad. Pero hay miles de familias de trabajadores del campo que sí podrían beneficiarse de esto». La Fundación Consuela Vázquez para el Desarrollo Rural se estableció una semana después. Su objetivo era proporcionar capacitación, herramientas y microcréditos a familias campesinas que quisieran desarrollar proyectos agrícolas sustentables. Todo mi patrimonio quedaría protegido de cualquier intento de Ricardo por apoderarse de más propiedades, y al mismo tiempo serviría para honrar la memoria de mi esposa. El día que firmé los documentos de la fundación, me sentí extraño. Por primera vez en 15 años, ya no era dueño de nada, pero también me sentí libre de una manera que no había experimentado desde la muerte de Consuela. Ya no tenía nada que perder, y eso me daba un poder que no había sentido en mucho tiempo. Miguel me llamó esa misma noche. «Don Emilio, tengo noticias. El fiscal me contactó para avisarle que las órdenes de aprehensión están listas. Van a ejecutarlas la próxima semana». «¿Cuándo exactamente?», le pregunté. «Todavía no me pueden dar la fecha exacta, pero será entre martes y jueves». «¿Está preparado para lo que viene?». Miré por la ventana hacia el jardín que Consuela y yo habíamos plantado juntos tantos años atrás. Las bugambilias estaban floreciendo otra vez, llenando el aire de color y perfume. «Miguel», le dije, «he estado preparándome para esto desde el día que nací». La Navidad siempre había sido especial en nuestra familia. Cuando Consuela vivía, ella empezaba a preparar la cena desde noviembre, guardando recetas secretas que había aprendido de su abuela, comprando los ingredientes poco a poco para que todo saliera perfecto. Después de que se fue, las Navidades se volvieron más silenciosas, pero este año iba a ser diferente. Este año iba a ser la última Navidad que pasaría fingiendo que todo estaba bien. Ricardo me invitó a la cena navideña 3 días antes. Carolina me llamó por teléfono y en su voz escuché la misma formalidad de los últimos años, como si fuera una obligación más en su lista de pendientes. «Papá, Ricardo quiere que vengas a cenar el 24. Dice que es importante que estemos todos juntos». Qué curioso, pensé.
Después de lo que había pasado en la graduación de Diego, después de meses sin verlos, ahora de repente era importante que estuviéramos juntos. Pero acepté la invitación. Tenía mis razones. Claro, mija, ahí estaré. Papá, me dijo Carolina, y por un momento su voz sonó como cuando era niña. Trae ropa elegante, ¿sí? Van a venir algunos familiares de Ricardo, gente importante. Gente importante. Siempre era lo mismo con ellos. Como si la importancia de una persona se midiera por el tamaño de su cuenta bancaria o por qué tan lejos se remontara su árbol genealógico. El día 24 me levanté temprano, como siempre. El fiscal me había confirmado la noche anterior que todo estaba listo. Don Emilio, las órdenes están firmadas, solo esperamos su señal. Miguel también me había llamado para repasar los últimos detalles. ¿Está seguro que quiere que sea esta noche? Es Navidad, don Emilio. Tal vez... Miguel, le había interrumpido. No hay mejor momento. Que sea enfrente de toda su familia elegante, en su propia casa, en la mesa donde ha estado celebrando con mi dinero robado. Me bañé con cuidado, me afeité despacio, me puse mi mejor traje, el mismo que había usado el día que Carolina se casó, hace 14 años. Me quedaba un poco apretado, pero todavía me veía respetable. Consuela siempre decía que un hombre debe vestirse bien para las ocasiones importantes, y esta era la ocasión más importante de mi vida. Antes de salir, fui al jardín y corté algunas de las flores más bonitas que teníamos. Rosas rojas, nardos blancos, algunas bugambilias moradas que siempre le habían gustado a Carolina. Las puse en un florero de cristal que Consuela había heredado de su madre. Sería mi regalo de Navidad para la familia. El posteño de Ricardo quedaba en Las Cañadas, la zona más exclusiva de Zapopan. Una reja de hierro forjado con el escudo familiar de los Montes grabado en bronce. Jardines perfectos que alguien más mantenía. Fuentes de cantera que nunca se secaban porque el dinero nunca se acababa. O eso creían ellos. Toqué el timbre y esperé. Un empleado uniformado me abrió la puerta. No me conocía, era nuevo. Me preguntó mi nombre con esa cortesía profesional que usan los sirvientes en las casas ricas. Emilio Vázquez, le dije, vengo a la cena de Navidad. Me hizo pasar a la sala principal. Dios mío, cómo había cambiado esa casa en los últimos años. Muebles que no había visto antes, cuadros nuevos en las paredes, una araña de cristal que debía haber costado más que mi camioneta. Todo pagado con mi dinero, todo comprado con mi sudor. Carolina apareció a los pocos minutos. Llevaba un vestido rojo que la hacía ver hermosa, pero también diferente, como si fuera una extraña que hubiera tomado el lugar de mi hija. Me saludó con un beso en la mejilla y una sonrisa que no llegaba a los ojos. «Qué bueno que llegaste, papá. Ricardo está terminando de vestirse. Diego llegó hace rato de la universidad. La universidad privada más cara de Guadalajara, donde estudiaba administración de empresas para algún día manejar negocios que creía que eran de su familia. Si supiera que su colegiatura salía del dinero que su padre le robaba a su abuelo». «¿Cómo has estado, mija?», le pregunté, tratando de encontrar en sus ojos a la niña que me había acompañado tantas tardes en el vivero. «Bien, papá. Ocupada, ya sabes. Las fiestas navideñas siempre traen mucho trabajo social. Trabajo social. Ir a cenas, organizar eventos benéficos con el dinero de otros, aparecer en las páginas de sociales de los periódicos. Ese era su trabajo ahora». Ricardo bajó por la escalera principal como si fuera el dueño de un palacio. Traje italiano, zapatos que brillaban como espejos,
reloj que debía costar más que el sueldo anual de cualquiera de mis empleados. Me saludó con esa sonrisa falsa que había perfeccionado durante todos estos años. Don Emilio, qué gusto tenerlo en casa. Carolina me dijo que usted trajo flores. Qué detalle tan auténtico, auténtico, como si fuera algo pintoresco, folclórico, digno de condescendencia. Tomó el florero que yo había traído y se lo pasó al empleado uniformado. Ponlas en la cocina, por favor, aquí desentonan con la decoración. Los invitados empezaron a llegar poco después. 3 parejas de la edad de Ricardo y Carolina, todos vestidos como si vinieran de una revista de moda. Un señor mayor que se presentó como el tío Aurelio, hermano de la difunta madre de Ricardo. Una señora elegante que era prima de no sé quién. Gente que hablaba de viajes a Europa, de inversiones en la bolsa, de planes para comprar casas en Miami. Diego apareció cuando ya estábamos todos sentados en la sala, tomando copas de vino que costaba más por botella que lo que yo gastaba en comida en una semana. Mi nieto se había convertido en una versión joven de Ricardo, alto, bien parecido, con esa arrogancia natural que viene de nunca haber tenido que trabajar por nada. Me saludó con un apretón de manos formal, como si fuera un conocido distante. «Abuelo», me dijo, pero la palabra sonó vacía, sin cariño, como si fuera una obligación social más. «Diego», le respondí, «te ves muy bien, mijo». «Gracias, estoy terminando mi último semestre en la universidad. Papá dice que el próximo año voy a empezar a trabajar en la empresa familiar». «La empresa familiar». «¿Cuál empresa familiar?» «La que su padre había estado robando durante 10 años». ¿O se refería a mi empresa, la que yo había construido con estas manos que él tanto despreciaba? Nos sentamos a cenar a las 9 de la noche. La mesa estaba puesta con vajilla de porcelana china, copas de cristal cortado, cubiertos de plata que brillaban bajo la luz de las velas. En el centro había un arreglo floral profesional que debía haber costado lo que uno de mis trabajadores ganaba en 3 días. La cena fue un desfile de platillos sofisticados preparados por un chef que Ricardo había contratado especialmente para la ocasión. Entrada de salmón ahumado, sopa de trufa, cordero en costra de hierbas, postres que parecían obras de arte, vino francés, champán español, licores que yo no sabía ni pronunciar. Durante toda la cena, los invitados hablaron de sus cosas, sus negocios, sus hijos en colegios europeos, sus casas de verano, sus inversiones. Yo escuchaba en silencio, contestaba con monosílabos cuando me dirigían la palabra, sonreía cuando era necesario, pero por dentro estaba contando los minutos. A las 11 de la noche, Ricardo se puso de pie con una copa de champán en la mano. Todos guardamos silencio para escuchar su brindis navideño. Se veía seguro de sí mismo, triunfante, como un hombre que tenía el mundo en sus manos. «Amigos, familia», comenzó con esa voz pausada que usaba cuando quería sonar importante. «Quiero aprovechar esta noche especial para hablar de algo que me llena de orgullo. Los valores familiares. Valores familiares». Las palabras me sonaron como una bofetada. Este hombre que me había robado durante 10 años, que había convertido a mi hija contra mí, que había educado a mi nieto para que se avergonzara de sus orígenes, hablando de valores familiares. La familia Montes, siguió Ricardo, levantando su copa, siempre ha creído en la tradición, en el honor, en la importancia de preservar nuestro legado para las futuras generaciones. Diego representa la continuación de esa tradición, la promesa de que nuestros valores perdurarán. Los invitados murmuraron aprobación. Alguien gritó «¡Salud!». Todas las copas se levantaron hacia el aire
incluida la de Carolina, incluida la de Diego. Yo mantuve la mía sobre la mesa. Por eso, continuó Ricardo, quiero anunciar oficialmente que el próximo año Diego se integrará a Agroinversiones como vicepresidente ejecutivo. Es hora de que la nueva generación tome las riendas del negocio familiar. Agroinversiones, la empresa fantasma que había usado para robarme. Ahora quería meter a mi propio nieto en su esquema criminal. Era el colmo del descaro. En ese momento sonó el timbre de la casa. Un sonido fuerte, insistente, que interrumpió el brindis de Ricardo. El empleado uniformado fue a abrir, pero antes de que llegara a la puerta, ésta se abrió sola. Entraron 5 hombres vestidos de traje oscuro. El que venía adelante mostró una credencial dorada que brilló bajo la luz de la araña. Agentes federales, buscamos al señor Ricardo Montes. El silencio que siguió fue absoluto. Se podía escuchar el tic-tac del reloj de pared, el zumbido lejano del refrigerador en la cocina. Las copas de champán quedaron suspendidas en el aire como si fueran esculturas de cristal. Ricardo se quedó inmóvil, con la copa todavía en la mano, con la sonrisa congelada en la cara. «Debe haber algún error», dijo con voz temblorosa. «Soy Ricardo Montes, pero no entiendo». «Ricardo Montes Villareal», dijo el agente principal, sacando un documento doblado. «Queda usted arrestado por los delitos de fraude, falsificación de documentos oficiales y lavado de dinero. Tiene derecho a guardar silencio». El caos se desató en la mesa. Una de las invitadas se puso de pie tan rápido que volcó su copa de vino sobre el mantel blanco. El tío Aurelio empezó a gritar que eso era una injusticia, que los Montes eran una familia honorable. Carolina se llevó las manos a la cara y comenzó a llorar. «¡Papá!», gritó Carolina, voltando hacia mí con los ojos llenos de lágrimas. «Papá, haz algo. No pueden llevarse a Ricardo». Fue entonces cuando me puse de pie, despacio, con calma, como si fuera el momento más natural del mundo. Todos me miraron esperando que dijera algo para defender a Ricardo, para protestar por la injusticia, para exigir explicaciones. «Ricardo Montes», dije con voz clara y fuerte, «ha estado robándome dinero durante 10 años». El silencio regresó, más profundo que antes. Ricardo me miró con los ojos muy abiertos, como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. «Esta casa donde estamos cenando», continué, «no le pertenece a él. Se la embargó el banco hace 2 años por falta de pagos. La empresa Agroinversiones que mencionó en su brindis es una empresa fantasma que creó para sacar dinero de mi negocio. Los terrenos que aparecen a su nombre fueron robados con documentos falsificados». Carolina se puso de pie tambaleando. «Papá, ¿de qué estás hablando? No entiendo nada». «Hija», le dije, y mi voz se quebró un poco. «Tu marido me ha estado robando desde el primer año de su matrimonio. Todo lo que has creído que era suyo, la casa, los carros, los viajes, la escuela de Diego, todo se pagó con dinero mío». Diego estaba sentado como una estatua, con la cara pálida y los ojos fijos en su plato. Por primera vez en su vida, mi nieto parecía un niño asustado. Los agentes se acercaron a Ricardo con las esposas. Él trató de resistirse, de explicar, de protestar su inocencia, pero sus palabras salían atropelladas y sin sentido. Cuando le pusieron las esposas metálicas, finalmente la realidad lo golpeó. «Don Emilio», me gritó mientras los agentes lo sujetaban, «podemos arreglar esto. Soy el padre de su nieto. Piense en la familia». «Ricardo», le respondí sin levantarle la voz, «yo pensé en la familia durante 10 años mientras tú me robabas. Ahora es muy tarde».
Carolina corrió hacia mí y se aferró a mi brazo. Papá, por favor, tiene que haber una solución. Piensa en Diego, piensa en mí. ¿Qué vamos a hacer? La miré a los ojos y vi por primera vez en años a mi niña, a la hija que había criado con Consuela, a la mujer que había trabajado conmigo en el vivero cuando era joven. Pero también vi el daño que se había hecho, las mentiras que había aceptado, las veces que había elegido el dinero robado sobre la dignidad de su padre. Carolina, le dije suavemente, yo ya no tengo nada que darte. Todo lo que construí durante estos años lo doné a una fundación benéfica que lleva el nombre de tu madre, la Fundación Consuela Vázquez para el Desarrollo Rural. Los ojos de Carolina se llenaron de pánico. ¿Qué significa eso, papá? Significa que ya no soy dueño de nada, ni de los viveros, ni de las tierras, ni del dinero. Todo está protegido legalmente para ayudar a familias campesinas. Ricardo no puede robar lo que ya no existe. Diego finalmente habló y su voz sonaba diferente, más pequeña. Abuelo, ¿es verdad todo lo que estás diciendo? Lo miré largo rato antes de responder. Diego, durante años me has tratado como si fuera una vergüenza para tu familia. En tu graduación me dijiste que yo no era tu abuelo, que era el jardinero. Tenías razón, soy el jardinero, pero soy el jardinero que construyó todo lo que tú creías que era tuyo. Los agentes se llevaron a Ricardo entre gritos y protestas. Antes de salir, el agente principal me entregó una copia del auto de formal prisión. Señor Vázquez, necesitaremos que vaya a declarar la próxima semana. Su abogado ya tiene los detalles. Cuando se fueron, la casa quedó sumida en un silencio pesado. Los invitados se habían marchado rápidamente, murmurando excusas y evitando las miradas. Solo quedamos Carolina, Diego y yo en esa mesa llena de comida a medio terminar y copas volcadas. Carolina lloraba silenciosamente, con la cabeza entre las manos. Diego miraba por la ventana como si esperara despertar de una pesadilla. «Papá», me dijo Carolina sin levantar la vista. «Perdóname, no sabía nada. Te juro por la memoria de mi madre que no sabía nada». «Lo sé, mija. Lo sé. ¿Puedes perdonarme por todo lo que pasó? ¿Por haberte tratado como si no fueras importante?» La miré sentada ahí, vulnerable y arrepentida, y por un momento volví a ver a la niña de 8 años que me ayudaba a plantar flores en el jardín de atrás. Pero también sabía que algunas cosas no se pueden arreglar solo con palabras. «Carolina», le dije, «el perdón se gana con hechos, no con lágrimas. Si de verdad quieres mi perdón, vas a tener que demostrarlo». Diego se volteó hacia mí. «Abuelo, ¿qué va a pasar ahora?» «Ahora, Diego, vas a aprender lo que significa trabajar de verdad. Si quieres conocer quién soy realmente, si quieres entender de dónde vienes, vas a venir a trabajar conmigo. Con las manos en la tierra, como el jardinero que tanto despreciabas. Salí de esa casa sabiendo que todo había cambiado para siempre. Ricardo iba a la cárcel, su mundo de mentiras se había derrumbado, y mi familia tenía que decidir si querían reconstruir algo real sobre los escombros de tantas falsedades. La Navidad había terminado, pero para mí era el primer día del resto de mi vida. Un año después de aquella Navidad que cambió todo, estaba regando las orquídeas en el invernadero principal cuando vi una figura familiar caminando por el sendero de grava. Era temprano, apenas las 6 de la mañana, y la neblina todavía cubría los cerros de Tlaquepaque como una manta gris. Reconocí la silueta de Diego desde lejos, pero había algo diferente en él. Caminaba más despacio, con menos arrogancia, como si cargara un peso invisible sobre los hombros.
Se acercó hasta donde yo estaba y se quedó parado en la entrada del invernadero. Llevaba jeans gastados, botas de trabajo que se veían nuevas pero baratas, y una camisa de mezclilla que nunca le había visto antes. En las manos tenía unos guantes de jardinero todavía con la etiqueta puesta. «Buenos días, abuelo», me dijo, y su voz sonaba diferente, más humilde, sin esa seguridad falsa que había tenido durante tantos años. No le contesté inmediatamente. Seguí regando mis plantas, dejando que el silencio se alargara entre nosotros. Había aprendido que las palabras pueden mentir, pero el silencio siempre dice la verdad. Diego esperó sin moverse, sin quejarse, sin exigir atención. Eso ya era algo nuevo. «¿Qué quieres?», le pregunté finalmente, sin voltear a mirarlo. «Quiero aprender», me respondió. «Quiero trabajar contigo. Quiero que me enseñes lo que significa ser un hombre de verdad». Dejé la manguera a un lado y me volteé para mirarlo. Diego tenía ojeras, había perdido peso, y en sus ojos vi algo que no había visto nunca antes. Humildad genuina. El juicio de Ricardo había durado 6 meses. Lo condenaron a 8 años de prisión y a restituir todo el dinero robado. La casa de las Cañadas la remató el banco, y Carolina tuvo que mudarse a un departamento pequeño en una colonia de clase media. «¿Trabajar conmigo?», le dije. «Diego, tú nunca has trabajado un día en tu vida. No sabes lo que es levantarte antes del amanecer. No sabes lo que es que te duelan las manos de tanto agarrar herramientas. No sabes lo que significa ganarse el dinero con el sudor de la frente». «Por eso estoy aquí», me respondió. «Para aprender todo eso». Lo miré largo rato, buscando en sus ojos algún rastro de la soberbia de antes, alguna señal de que esto fuera solo un capricho pasajero. Pero lo que vi fue determinación mezclada con miedo. Miedo de no ser suficiente, miedo de fracasar, miedo de descubrir que toda su vida había sido una mentira. «¿Dónde está tu mamá?», le pregunté. «Trabajando», me contestó. Consiguió un trabajo en una oficina de seguros. Sale de la casa a las 7 de la mañana y regresa a las 8 de la noche. Dice que tiene que aprender a vivir sin el dinero de papá, sin tu dinero robado. Carolina trabajando en una oficina de seguros. Mi niña, que había pasado los últimos años organizando cenas benéficas y apareciendo en revistas sociales, ahora tenía que ganarse la vida como cualquier persona normal. Una parte de mí se dolía por ella, pero otra parte se sentía orgullosa. Tal vez todavía había esperanza. «Está bien», le dije a Diego, «puedes empezar, pero vas a empezar desde abajo, como cualquier empleado nuevo. Nada de trato especial por ser mi nieto. Si no te gusta el trabajo, te vas y no regresas». Diego asintió con la cabeza. «Entiendo, abuelo, lo que tú digas». «Y otra cosa», le advertí. «Aquí no eres el nieto del dueño. Aquí eres Diego, el muchacho nuevo que viene a aprender. Los trabajadores no te conocen como familia mía, y así se va a quedar hasta que demuestres que te mereces su respeto». Durante las primeras semanas, Diego trabajó como si su vida dependiera de ello. Lo puse con Joaquín Herrera, mi supervisor más exigente, un hombre de Michoacán que llevaba conmigo 10 años y no tenía paciencia para flojos o quejumbrosos. Joaquín puso a Diego a cargar costales de tierra, a plantar esquejes, a limpiar herramientas, a barrer los viveros. Al principio fue doloroso verlo. Diego nunca había hecho trabajo físico. A los 2 días tenía ampollas en las manos, a la semana le dolía tanto la espalda que apenas podía caminar derecho. Llegaba a la casa destrozado, con la ropa sucia y oliendo a tierra y sudor. Pero regresaba al día siguiente. Joaquín me reportaba todo. «Don Emilio, el muchacho no se queja.
Está verde como lechuga, pero no dice nada. Ayer se cayó cargando un costal de tierra negra, se llenó de lodo y solo se levantó y siguió trabajando. ¿Cómo se lleva con los otros trabajadores?, le pregunté. Al principio lo veían raro, por su forma de hablar, por sus manos blandas, pero ya empiezan a respetarlo. Ayer compartió su torta con Evaristo cuando se le olvidó traer lonche, y el viernes pasado se ofreció para quedarse hasta tarde a terminar una carga que tenía que salir urgente. Poco a poco, Diego se fue ganando su lugar. Los trabajadores dejaron de verlo como el niño rico que estaba jugando a ser obrero y empezaron a tratarlo como un compañero más. Aprendió a manejar la podadora, a hacer injertos, a calcular las cantidades de fertilizante que necesitaba cada tipo de planta. Sus manos se fueron endureciendo, sus brazos se fortalecieron, su espalda se acostumbró al peso. Una tarde de marzo, después de 3 meses de trabajo, Diego se me acercó cuando yo estaba revisando unas facturas en la oficina. Traía la cara quemada por el sol y las manos manchadas de tierra. «Abuelo», me dijo, «quiero pedirte una disculpa». Dejé los papeles a un lado y lo miré. «¿Disculpa por qué, Diego?» «Por todo. Por haberte tratado mal en mi graduación, por haberte despreciado durante años, por haber creído que eras menos que nosotros, por haber sido tan pendejo». Era la primera vez que lo escuchaba hablar así. Sin rodeos, sin palabras elegantes, con la honestidad cruda de quien ha aprendido que la verdad duele pero libera. «Diego», le dije, «las disculpas están bien, pero los hechos valen más que las palabras. ¿Qué estás dispuesto a hacer para demostrar que has cambiado de verdad?» Se quedó pensando un momento. «Lo que tú me pidas, abuelo. Quiero aprender todo lo que sabes. Quiero entender cómo construiste todo esto con tus propias manos. Quiero ser digno del apellido Vázquez». Fue entonces cuando decidí contarle toda la historia. Le hablé de su abuela Consuela, de cómo nos conocimos cuando los dos éramos jóvenes y pobres, de los sueños que construimos juntos. Le conté sobre los primeros años después de su muerte, cuando yo trabajaba 18 horas al día para sacar adelante el negocio. Le expliqué cada decisión que había tomado, cada sacrificio que había hecho, cada peso que había ganado con honestidad. Diego escuchó en silencio y vi lágrimas en sus ojos cuando le hablé de su abuela. «Abuelo», me dijo, «yo nunca supe nada de esto. Papá me decía que tú habías tenido suerte, que habías estado en el lugar correcto en el momento correcto. Nunca me contó del trabajo, del sacrificio, de lo que realmente costó construir todo esto». «Tu papá», le respondí, «necesitaba creer esa mentira para justificar el dinero que me robaba. Es más fácil robarle a alguien que tuvo suerte que robarle a alguien que se partió el lomo trabajando». Durante los siguientes meses, Diego y yo desarrollamos una rutina. Él llegaba a las 6 de la mañana y trabajaba hasta las 5 de la tarde con los demás empleados. Después, cuando todos se iban, se quedaba conmigo 1 o 2 horas más para que le enseñara la parte administrativa del negocio. Le mostré cómo calcular costos, cómo negociar con proveedores, cómo diseñar jardines que fueran hermosos, pero también sustentables. La jardinería, le explicaba, no es solo hacer que las cosas se vean bonitas, es entender la tierra, respetar las plantas nativas, crear espacios que puedan mantenerse solos con el tiempo. Los jardines que necesitan demasiada agua o demasiados químicos no son jardines de verdad, son caprichos. Diego absorbía todo como esponja seca. Hacía preguntas inteligentes, tomaba notas, experimentaba con diferentes técnicas. En las tardes se quedaba leyendo libros de botánica
que yo le prestaba, estudiando catálogos de plantas, aprendiendo sobre los diferentes tipos de suelo. Fue en mayo cuando apareció Carolina. Hacía 6 meses que no la veía. Llegó un sábado por la mañana, cuando Diego y yo estábamos plantando un jardín de cactáceas en la entrada del vivero principal. Se veía diferente, más delgada, con menos maquillaje, vestida con ropa sencilla pero digna. «Hola, papá», me dijo, y su voz temblaba un poco. Diego dejó de trabajar y corrió a abrazarla. «Mamá, ¿qué haces aquí?» «Vine a hablar con tu abuelo», le respondió, pero me miraba a mí. «Si me permite, claro». Los 3 nos sentamos en la sombra del naranjo que había plantado Consuela. Carolina tenía las manos temblorosas, como si estuviera muy nerviosa. Durante varios minutos nadie dijo nada. «Papá», comenzó finalmente, «me divorcié de Ricardo la semana pasada. Los papeles ya están firmados». No me sorprendió. Sabía que tarde o temprano tendría que tomar esa decisión. «¿Cómo te sientes?», le pregunté. «Liberada», me contestó, y fue la primera respuesta honesta que había escuchado de ella en años. «Papá, durante meses he estado pensando en todo lo que pasó, en cómo dejé que Ricardo me llenara la cabeza de mentiras sobre ti, en cómo permití que Diego creciera despreciando al hombre más trabajador y honesto que conozco». Se le quebró la voz y empezó a llorar. «Papá, perdí 10 años de mi vida creyendo que el dinero robado era mejor que el dinero ganado con honestidad. Dejé que mi esposo me convenciera de que tú eras una vergüenza para la familia, cuando en realidad la vergüenza era yo». Diego le puso la mano en el hombro. «Mamá, no te tortures, todos cometimos errores». «No, Diego», le dijo Carolina, «esto es importante. Tu abuelo necesita saber que yo entiendo lo que hice mal». Se voltó hacia mí con los ojos llenos de lágrimas. «Papá, sé que no me merezco tu perdón, pero quiero pedírtelo. Y más que eso, quiero demostrar que he cambiado». «¿Cómo?», le pregunté. Carolina respiró profundo antes de responder. «Quiero trabajar en la Fundación Consuela Vázquez. Sé que necesitan a alguien que maneje la parte administrativa, que coordine los programas de capacitación para las familias campesinas. Tengo experiencia en organización de eventos, conozco gente que podría donar recursos, puedo ayudar a que la fundación crezca». La miré sorprendido. Efectivamente, la fundación necesitaba a alguien que se dedicara a tiempo completo a coordinar sus actividades. Habíamos ayudado a más de 200 familias en el primer año, pero podríamos hacer mucho más con una administración profesional. «Carolina», le dije, «la fundación no puede pagarte lo que ganabas en tu trabajo anterior». «No me importa, papá. Quiero hacer algo que tenga sentido, algo que honre la memoria de mi mamá. Estoy cansada de trabajar solo por dinero». Fue entonces cuando tomé una decisión que había estado posponiendo durante meses. «Está bien», le dije, «pero hay una condición. Primero vas a trabajar aquí conmigo durante 3 meses, en el vivero, con las manos en la tierra. Si después de eso todavía quieres trabajar en la fundación, hablamos». Carolina aceptó sin dudarlo. Al lunes siguiente, llegó a las 6 de la mañana vestida con ropa de trabajo, lista para ensuciarse las manos por primera vez en 10 años. La puse a trabajar con las mujeres que se encargaban de plantar semillas y cuidar los almácigos. Al principio fue difícil para ella, pero poco a poco se fue adaptando. Trabajar junto a Diego y Carolina me trajo recuerdos de cuando ella era niña y me ayudaba en el jardín de la casa. Pero ahora era diferente. Ahora trabajábamos como iguales, todos aprendiendo, todos contribuyendo, todos ganándonos el respeto con esfuerzo.
Diego se convirtió en uno de mis mejores empleados. Joaquín me decía que el muchacho tenía madera para ser supervisor. Don Emilio, el joven, entiende las plantas como si hubiera nacido entre ellas. Y los trabajadores lo respetan porque nunca se raja, nunca se queja, siempre está dispuesto a echar la mano. Carolina también demostró de qué estaba hecha. Después de 3 meses trabajando en el vivero, sabía tanto de plantas como cualquier empleado con experiencia. Tenía buena mano para los injertos, entendía los ciclos de riego y las plantas parecían responderle bien. «Papá», me dijo una tarde, «entiendo por qué te enamoraste de este trabajo. Hay algo mágico en ver crecer algo que tú sembraste con tus propias manos». El día que cumplió los 3 meses, la llevé a conocer las oficinas de la Fundación Consuela Vázquez. Era un lugar sencillo pero digno, ubicado en un edificio de 2 pisos cerca del centro de Tlaquepaque. Ahí coordinábamos los programas de capacitación, manejábamos las solicitudes de microcréditos y dábamos seguimiento a las familias que habían recibido ayuda. Carolina se emocionó al ver el retrato de su madre que había puesto en la entrada principal. Era una foto que habíamos tomado en el jardín de la casa, donde Consuela sonreía entre sus flores favoritas. «Mamá estaría orgullosa de lo que has hecho, papá», me dijo con lágrimas en los ojos. «Estaría orgullosa de lo que estás haciendo tú», le respondí. «Y de lo que está haciendo Diego». Su nieto se convirtió en un hombre trabajador y su hija encontró el camino de regreso a casa. Carolina empezó a trabajar en la fundación a principios de septiembre. En pocos meses, organizó el programa de capacitación más ambicioso que habíamos intentado. Un curso integral de agricultura sustentable para 500 familias de todo Jalisco. Consiguió donaciones de semillas, herramientas y fertilizantes orgánicos. Organizó conferencias con expertos en permacultura y comercio justo. Diego, por su parte, ya manejaba completamente 2 de los viveros y estaba aprendiendo a diseñar jardines para clientes residenciales. Sus diseños eran diferentes a los míos, más modernos, pero siempre respetando los principios que le había enseñado: plantas nativas, uso eficiente del agua, belleza que se mantiene sola. Fue idea de Carolina organizar una cena familiar para conmemorar el primer aniversario de la muerte de Consuela. «Papá», me dijo, «hace años que no celebramos juntos el cumpleaños de mamá. Creo que es hora de volver a hacerlo». Preparamos la cena en mi casa, la misma donde Consuela y yo habíamos vivido durante tantos años. Carolina cocinó el mole que su mamá le había enseñado cuando era joven, usando la receta original que había pertenecido a mi suegra. Diego trajo flores del vivero, rosas rojas y nardos blancos, las favoritas de su abuela. Nos sentamos en la mesa de la cocina, la misma donde Consuela y yo habíamos desayunado todos los días durante 25 años de matrimonio. Por primera vez en más de 10 años, mi familia estaba completa. Diferente, lastimada, pero completa. Antes de cenar, Diego se puso de pie con un vaso de agua en la mano. «Quiero hacer un brindis», dijo, y su voz sonaba firme y segura. «Por la abuela Consuela, que nos ve desde el cielo y debe estar orgullosa de ver que su familia finalmente encontró el camino de regreso. Y por mi abuelo Emilio», me miró directamente a los ojos, «el hombre más trabajador, más honesto y más noble que he conocido en mi vida, mi héroe». Carolina también levantó su vaso. «Por papá, que nunca perdió la dignidad, aunque nosotros perdimos el camino. Y por mamá, que nos enseñó que la familia verdadera se construye con amor y trabajo, no con mentiras y dinero robado». Brindamos los 3,
y por primera vez en muchos años sentí que Consuela estaba ahí con nosotros, en las flores que adornaban la mesa, en el olor del mole que llenaba la casa, en las sonrisas de mis hijos que habían vuelto a ser míos. «Abuelo», me dijo Diego después de cenar, «quiero pedirte algo. Enséñame todo lo que sabes, no solo de plantas y jardinería, sino de la vida. Quiero ser el hombre que tú eres. Quiero ser digno del nombre Vázquez». Esa noche, después de que Carolina y Diego se fueron a sus casas, me senté en la terraza con una taza de café y miré las estrellas. Las mismas estrellas que Consuela y yo solíamos ver cuando éramos jóvenes y teníamos todo por delante. Pero ahora eran diferentes, porque ahora sabía que todo el esfuerzo, todo el dolor, toda la espera habían valido la pena. Mi familia había vuelto a casa. No la familia perfecta que habíamos perdido, sino una familia real, construida sobre cimientos de verdad, trabajo y perdón. Y Consuela, donde quiera que estuviera, podía descansar en paz sabiendo que sus nietos iban a crecer siendo personas de bien. Estamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última... Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última... Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última... Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, me parto la cabeza. Literalmente.
Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, huevón, me di como una vuelta para atrás, papi, y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos, no lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me da gusto esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy, 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 muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me da gusto esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy, 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 muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me da gusto esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy, 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 muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me da gusto esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero,
La verdad que hoy estoy muy bien, huevón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, huevón. Papi, casi me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, huevón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledan. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, huevón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, huevón. Papi, casi me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, huevón, me di como una vuelta para atrás, papi.